Saludos de nuevo. Antes de empezar a utilizar inteligencia artificial generativa en docencia, conviene reflexionar sobre cómo hacerlo. Para ello, una buena idea es empezar a pensar en temas éticos. ¿Qué es la ética y qué es la ética en el uso de inteligencia artificial generativa en docencia? Para ello puedes empezar con el curso llamado Ética e Integridad, que Cintana pone a tu disposición. Ahí se discutirá profundamente qué es la ética, qué son los principios éticos, qué son los dilemas éticos y cómo abordar el asunto. Nosotros vamos a dedicarnos fundamentalmente ahora a pensar en el uso responsable de las herramientas de inteligencia artificial generativa en la docencia, y digo uso responsable en docencia, porque no solo es enseñarles a los estudiantes a utilizar de manera responsable la inteligencia artificial generativa, es que nosotros mismos tenemos que usarla de manera responsable. Nuestro ejemplo será la primera experiencia que los estudiantes tengan sobre el uso responsable de la inteligencia artificial generativa. Así es que tenemos que valorar muy bien cómo y para qué usamos la inteligencia artificial generativa en docencia y cómo le enseñamos a los estudiantes que ese uso es responsable y que otros usos no son lícitos. Otro tema muy importante es pensar en la seguridad y en la privacidad. A veces se nos olvida que las herramientas de inteligencia artificial generativa son grandes modelos de datos y de lenguaje que utilizan los prompts para construir nuestras respuestas, pero también utilizan los prompts de alguna manera o algunas más que otras. Y eso hay que tenerlo en cuenta para aprender a responder a ese tipo de prompt en el futuro. Eso significa que hay ciertos datos que son sensibles, datos personales o datos sensibles de nuestra empresa, de nuestra vida en entorno personal, que debemos utilizar con mucho cuidado. O mejor todavía, no utilizarlos nunca en nuestros prompts. No vaya a ser que esos datos que nosotros ponemos para nuestros prompts se utilicen en futuras respuestas a prompt de terceras personas. Así que mucho cuidado con la utilización de datos personales o sensibles en los prompts con nuestras interacciones con las herramientas de inteligencia artificial generativa. Existe también, y esto hay que tenerlo en cuenta, que también se nos olvida muy a menudo, los derechos de autor. Hay muchas obras artísticas de distinta índole, música, pinturas, cuadros, videos, textos, que están sometidas a unas licencias de uso y protegidas por el derecho de autor. Utilizar eso en nuestros prompts o permitir o dar respuestas de la inteligencia artificial generativa que incluyan esas obras protegidas por derechos de autor no es un uso responsable de la inteligencia artificial generativa si no tenemos los derechos para usar ese tipo de cosas. Además, existe el derecho de cita. Hay muchas obras que los derechos de autor permiten ser usadas, pero nos obliga a citarlas bien. Bueno, llevada al extremo, también deberíamos citar el uso de la inteligencia artificial generativa en nuestro trabajo. Es decir, cuando utilizamos una herramienta de inteligencia artificial generativa y utilizamos la salida de una inteligencia artificial generativa como parte de nuestro material, debemos decirlo, explicarlo, qué herramienta hemos utilizado y para qué lo estamos utilizando. De esa manera quedará muy claro que hemos usado inteligencia artificial generativa, lo cual es perfectamente lícito. Pero exactamente ¿para qué? Otro elemento a tener muy en cuenta antes de empezar a utilizar inteligencia artificial generativa en nuestra docencia son las limitaciones y las licencias de cada herramienta. Vamos a encontrarnos un montón de herramientas que tienen una licencia gratuita que me permite hacer una serie de usos concretos y una licencia premium o de pago en varios niveles, probablemente que permite ampliar los posibles usos de alguna manera. O bien puedo usarlo en la gratuita durante un tiempo limitado y en la de pago, mientras esté pagando puedo usarla. O bien, en la gratuita puede usarlo un número determinado de veces a la semana, al mes, etc. Y en la de pago, pues depende lo que pague, puede ampliar ese límite. Hay que tener en cuenta esto antes de empezar a usarla, no vaya a ser que empecemos a utilizar una herramienta de inteligencia artificial generativa que nos encanta y nos sirve para hacer pruebas, la licencia gratuita, pero cuando luego queremos utilizarlo con nuestros estudiantes, resulta que la licencia gratuita se nos queda corta y tenemos que llegar a usar una de pago. Si no hemos previsto ese presupuesto, puede que ahí hayamos provocado un overpromise, unas expectativas muy altas que luego no vamos a poder cumplir, y eso frustra tanto al profesor como a los estudiantes.
Así es que antes de empezar a utilizar nada, veamos si la licencia que tengo a mi disposición con mi presupuesto concreto, el que sea, puede ser gratuita o de pago. Pero con ese dinero, si con esa me sirve para hacer la acción que quiero hacer. Si la respuesta es sí, adelante, y la usamos. Si la respuesta es no, pues no la usamos, o buscamos cómo conseguir lo que nos falte. Por último, antes de empezar es muy importante conocer la legislación existente al respecto del uso de inteligencia artificial generativa en mi contexto, en mi nación, en mi institución, en mi entorno, en mi actividad, las recomendaciones que pueden existir, que no son leyes, pero son recomendaciones que vienen a ser como un prototipo de código deontológico o bien unas recomendaciones sobre cómo utilizarla de manera responsable o cómo utilizarla de manera más eficiente, etc. Ese tipo de recomendaciones deberé conocerlo y de alguna manera deberé articular algún mecanismo para mantener al día ese conocimiento, porque esas leyes y esas recomendaciones están evolucionando, con lo cual es muy posible que en el momento de preparar mi asignatura existan unas leyes y recomendaciones, pero 6 meses después, en el momento de empezar el segundo semestre, hayan evolucionado y haya cambiado algo, y debo estar pendiente para no incurrir en alguna falta posterior por desconocimiento. Un ejemplo de estas leyes es la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que acaba de entrar en vigor en el 2025 y va a entrar en vigor en el 2026, positivamente en vigor algunos aspectos de esa ley en los próximos años. Una reflexión y un resumen de esa ley lo encontrarás en la documentación adicional de este mismo curso. Nada más. Con estas reflexiones podemos empezar a utilizar inteligencia artificial generativa en docencia.